Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 11 y versículo 25 al 30 vamos a leer. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera es mi carga. Gloria a Dios. Santo, poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Los sabios y los entendidos, los niños, en esta palabra encontramos sarcasmos a identificar irónicamente a los líderes judíos con los sabios y entendidos, y a los seguidores de Cristo con los niños. Dios había revelado a aquellos seguidores la verdad del Mesías y su evangelio. Veamos los capítulos 18, 3, a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos, dice así: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver 13, 10, 17, a ver qué nos dice la palabra del Señor. 13, 10, 17. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, Cristo Jesús siempre se manifestó, siempre se hablaba en parábola para poder entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios muchas veces los líderes religiosos no las entendían, no estaba revelada esa palabra para que ellos la puedan entender, mis santos hermanos. Y es por eso que dice los sabios y los entendidos y los niños. Esta es una palabra que encontramos. ¿Cómo va a ser posible que un niño entienda una palabra si el sabio ni el entendido no lo entiende, pero un niño? Pero Cristo se estaba refiriendo a una vida espiritual, que el ser humano tiene que nacer como un niño, tiene que comportarse como un niño en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno conoce una palabra de Dios, estamos actuando como unos niños. ¿Por qué? Porque nos dejamos moldear con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice el texto sagrado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos pulir, y vamos a ser unos niños delante de Dios. Y toda esta palabra que era para el pueblo de Israel, Dios nos las ha dado a nosotros. Dios nos las ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos ha abierto el entendimiento, nos ha abierto la mente, nos ha abierto el pensamiento, el corazón, el alma, para que esta palabra entre a nuestra vida y fluye como debe de fluir ahí. Por eso es que dice el versículo 26, dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Padre conoce a algunos sino al Hijo. Aquí, mis santos hermanos, Dios está abriendo, Jesucristo está abriendo su corazón y está dando el conocimiento de la palabra de Dios. Nos está revelando lo que el Padre
le había dado. Lo que el Padre le había otorgado, Dios nos la está otorgando a nosotros. ¿Por qué? Porque así Dios le agradó que Cristo Jesús sea el que iba a sembrar la palabra de Dios. Lucas 10:21. Vamos a ver qué nos dice ahí el texto sagrado de Lucas 10:21. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: y aquel misma hora Jesús regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, entendido, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Imagínense el amor, el cariño de un padre, mis santos hermanos, porque escondió los secretos de esta palabra y nos las ha revelado a nosotros, y nosotros somos adelante de Cristo, adelante de Dios, somos como unos niños indefensos, inmaduros, y eso es lo que Dios nos quiere dar, y eso es lo que Dios nos está proponiendo su palabra, mis santos hermanos, y eso es lo que debemos de coger con énfasis. Esta es una poderosa afirmación de la soberanía de Dios sobre todos los asuntos del ser humano. En los versículos siguientes, Cristo afirma que la tarea de ejecutar la divina voluntad ha sido asignada a Él, a una afirmación que tiene que ejecutar la divina voluntad de Dios para con nosotros. Una afirmación que habría sido blasfemada si Jesús hubiera sido alguien distinto al soberano Dios mismo. Eso es lo que nos enseña el texto sagrado. Por eso el versículo 28 dice la palabra de Dios: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Encontramos en este pasaje una alusión a la primera bienaventuranza que está en Mateo 5:3, que dice así, poderosa palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Se refiere aquí a algo más que una emoción superficial. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. La bienaventuranza demuestra que el camino a las bendiciones celestiales es contrario al camino mandado normalmente seguido en la búsqueda de la felicidad. Y esa felicidad la encontramos solamente en las bienaventuranzas, solamente en Jesucristo encontramos esa felicidad que Dios quiere darnos, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Nótese que en esta es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan, pero hecha de una forma solo pueden responder a aquellas personas que estén cargadas por sus propias bancarrotas, por sus propios pecados, por sus propios errores. Son aquellos que pueden aceptar esta invitación que Dios nos está haciendo. Por eso dice a mí: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. En un sentido literal, mis santos hermanos, la invitación es universal para aquellas personas que están en bancarrota, para aquellas personas que están destruidas espiritualmente, para aquellas personas que ya no tienen vida, para aquellas personas que ya no quieren luchar, para aquellas personas que ya no quieren avanzar, para aquellas personas que están aturdidas, para aquellas personas que están en el camino, se han quedado, para aquellas personas que no tienen más remedio, que no quieren luchar, no quieren avanzar, no quieren crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso es la invitación que Dios se hace. Nótese que esta es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan, pero hecha de forma que solo puedan responder a alguien que esté cargado por sus propia vida, por sus propios errores, porque ha llevado durante una vida equivocada. Para esa persona es aquella identificación, mis santos hermanos. Y veamos en el versículo 27, a ver qué nos dice ahí mismo la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo.
Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué hallamos nosotros aquí, mis santos hermanos? En el versículo 29, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, de interminable esfuerzo infructuoso para obtener salvación por medio de las obras de la ley, mis santos hermanos, ningún ser humano podía tener salvación por medio de la ley. Por eso es que el Señor le dice, venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado. El pueblo de Israel se esforzaba día a día, mis santos hermanos, para poder encontrar una paz espiritual, para poder encontrar un descanso, para poder encontrar un sosiego a voluntad de Dios, pero lamentablemente no lo podían encontrar. ¿Por qué? Porque estaban nadando sobre la corriente. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que solamente en Cristo Jesús hallamos el descanso. Solamente en Cristo Jesús hallamos el reposo. Un reposo que nos habla aquí es un reposo espiritual, mis santos hermanos. Es un reposo espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña, en hebreo que dice, temamos pues, no seamos que, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo o entrar en el reino de Dios, alguno de vosotros perezca y no a haberlo alcanzado. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que entrar, versículo 3, porque también nosotros nos ha anunciado las buenas nuevas a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no iba acompañada con fe, sino que solamente la escuchaban, mis santos hermanos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para que vaya acompañada con fe y podamos entrar en reposo y podamos entrar en aquel llamado que dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que nos dice el contexto sagrado de la palabra de Dios. Hebreos 6, vamos a ver qué nos dice Hebreos 6, 9, un versículo más, que dice la poderosa palabra de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, gloria sea el nombre del Señor. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta fin, para plena certeza de la esperanza. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos, aleluya. El autor habla a no creyentes, pero al parecer quiere establecer una distinción entre este grupo particular. Los profetas siempre estaban apoyándose a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenían doble discurso en su mente. Tenían la ley de Dios y tenían la ley de Cristo. La ley de Cristo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que el autor de los Hebreos estaba persuadiéndole, estaba animándole que tomaran solamente una decisión. Y tomar una decisión es esta, porque dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando uno viene a Cristo, mis santos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo es fácil. En Cristo Jesús todos somos vencedores. En Cristo Jesús vamos a avanzar. En Cristo Jesús vamos a salir adelante, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor en esta pequeña reflexión de esta mañana. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.